por justamente Nuevos Aires en Esteban Echeverría. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Rubén Molina, ¿cómo anda eso? Rubén, Tecla, buen día para ustedes, ¿cómo están? Y un abrazo y a la audiencia también. Bueno, Muchas gracias por atendernos. exactamente. No, por favor. Bueno, me imagino que habrá visto esta encuesta, todos los días me llegan distintas, ¿no? Pero ¿sienten que están ahí en ese lugar con ese porcentaje? ¿Es poco? ¿Calculan que más? No, a ver, yo, Rubén, sinceramente, creo que yo lo estaba escuchando recién, estuve escuchando la apertura del programa, y creo que el dato ahí alarmante es 17,5, dijiste, la cantidad de gente indecisos y gente que no, Todavía, sí, sí. Sí, que voto en no iría, blanco. digo. Creo que ahí está el dato alarmante. Yo creo que es de una mezquindad muy grande y hoy, primero que el enorme número de encuestas que hay y depende de quién las envía, ¿no? Creo que también ahí algo charlaban al principio del programa, de Sí, dónde sí. viene la encuesta, quién la manda. Digo, eh, en lo que sí coinciden todas, vengan de donde vengan, es en ese número. Ese importante número de gente que está podrida y cansada del cabaret de la política, de las mismas caras de siempre, de las caras que no aparecen. Lo escuchaba el Tecla al principio del programa decir algo bastante interesante de algún perfil de campaña donde nadie sabe quién es el candidato. Entonces, me parece que el número a trabajar es ese, pero esa es una responsabilidad de todos los perfiles de la política, digo, porque en esa bolsa caen todos. Digo, porque el desencanto es generalizado y detrás del desencanto de los políticos está el desencanto de la política, que es Ujú. la herramienta para transformar. Entonces, me parece que es un dato que debería alarmar a todos y no tener a ninguno festejando que está un puntito, medio puntito, dos puntitos por encima, porque ese 17 es el número que hay que trabajar. Ujú. Nicolás, buen día, acá Sebastián Farías. Lo que remarcábamos, ¿no? Pero también a mí me parece que es muy importante el hecho de hablar en el territorio, hablar de los candidatos locales, hablar de las problemáticas locales, las problemáticas distritales, y más que nada también presentar quiénes son los representantes de los vecinos que se postulan a los consejos deliberantes. Después está el marco de la otra discusión, ¿no? A nivel seccional, provincial, después viene la discusión a nivel nacional. Me parece que en todos casos, en particular, ¿no? Yo hablaba en un principio de la campaña de La Libertad Avanza, solamente con la imagen de Milei. O sea que para la campaña de octubre, de septiembre vamos a ver solamente la imagen de Milei por el lado de La Libertad Avanza y para la de octubre también solamente la de Milei. Me parece que eso también es no preocuparse en convocar precisamente al vecino, ¿no? Parecería ser que es una campaña de la antipolítica también. No, Seba, tal cual, digo, a ver, coincido y además me parece que es peor y menos responsable, porque, digo, yo lo decía en otro lugar, digo, me parece que es importante también hacer pedagogía en esto. Yo en esto, Claro, claro. eso, por ahí me sale la parte docente de adentro, digo, pero yo que hablo con los pibes en la escuela diariamente, porque sigo ahí, y porque me encanta salir a hablar con los vecinos, porque por lo menos a diferencia de otros candidatos, puedo explicar de qué trabajo y puedo explicar de dónde vengo y quizá, obviamente no hablan de mis carteles porque no tenemos el recurso para llenar de papeles, de Mm. carteles, pancheras y demás cuestiones, merchandising de la política este distrito. Hoy sí, hoy pusimos dos en la estación de Luis Guillón, así que alguna pequeña presencia tenemos, pero digo, vos hablás con los pibes y no tienen idea de lo que van a votar. Digo, no tienen idea de esta elección que vamos a enfrentar el 7. ¿Qué es lo que van a elegir? Y así como digo, los pibes, digo, el ciudadano en general está bastante perdido. Digo, y ese perfil de campaña que mira esos números y busca la polarización a través de la exhibición de una campaña nacional, eh, obviamente que confunde mucho más, porque ¿qué va a pasar con el vecino cuando entra a ese cuarto oscuro y no se encuentre con la boleta de Milei arriba de Claro, la mesa? claro, claro. Por dar el ejemplo, digo, porque creo que lo escuchaba el Tecla al principio del programa y hacía una alusión a ese tipo de campaña o a ese perfil de campaña. Nicolás, a ver, particularmente desde Nuevos Aires, ¿qué se puede llevar adelante en contra de esto? Vos estás hablando, salieron con la panchera, están frente a la estación de Luis Guillón, pero a ver, ¿cómo se encara la campaña teniendo en cuenta la realidad esta de la libertad de avanza y por el otro lado, bueno, el oficialismo también, ¿no? A ver, Encabezado por el apellido Grey, sobre todo, ¿no? mirá, nosotros, Tecla, sinceramente, nosotros hemos empezado una campaña contándole a la gente quiénes somos y de dónde venimos. Yo Ajá. estoy orgulloso de mi rol como educador en este distrito desde hace 15 años. Quienes me conocen porque trabajo en las escuelas.
y puedo decir de qué trabajo y lo puedo contar y charlar con los vecinos desde ese lugar y por los problemas que conozco desde mi pequeño lugar de gestión. Yo creo que las transformaciones que pide el vecino en Esteban Echeverría van desde la más mínima hasta lo macro, pero cualquier transformación se tiene que dar de gestión. Digo, a los que no ponen la cara no explican nada. Y aquellos que por ahí ponen la cara, vos los vas a escuchar siempre en la discusión banal, en el cabaret de la política, señalando el otro, señalando la falta de gestión, pero sin propuesta de gestión, sin capacidad de gestión. Cuando yo te decía esto de hacer pedagogía, digo, a la gente hay que explicarle que a Fernando, yo voy a hablar de mi distrito, digo, a Fernando Grey le quedan 2 años más en la gestión. A Axel Kicillof le quedan 2 años más en la gestión. A Javier Milei le quedan 2 años más en la gestión. No es lo que estamos discutiendo en esta elección. La gente tiene que saber que en esta elección vamos a discutir el equilibrio de los órganos legislativos a nivel local y a nivel provincial. Y que ahí tenemos la oportunidad de hacer valer ese proyecto que el vecino pide para mejorar en pequeñas proporciones su calidad de vida. Y esto lo vamos a hacer desde la gestión. Y cuando yo hablo con los vecinos les pido esa oportunidad, porque yo ya tengo mi pequeño lugar de gestión en la escuela donde me toca trabajar, donde eventualmente articulo con la familia, donde eventualmente articulo con las instituciones intermedias y sé que funciona. Nicolás, perdón, para aclarar que sos maestro de grado, profesor. Yo soy profesor de química y soy vicedirector en una de las escuelas de mi distrito. Por eso cuando digo articular, digo articulo con las instituciones intermedias, articulo con las familias, conozco la realidad de la familia, conozco el desastre que Axel Kicillof ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Me cuesta mucho pensar en los problemas de Esteban Echeverría como aislados, digo. Yo Nicolás, veo los muy cortito. Sí. ¿Qué escuela tenías? Yo soy vicedirector de la secundaria 6 de Luis Guillón, de Lisandro de la Torre y Madariaga, sí. Y después, he afectado escuelas para poder llegar a cubrir el cargo, pero soy docente de la secundaria 36 de 9 de abril, de la secundaria 20 de 9 de abril, de la escuela 8, de la secundaria 8 del Jahuel, ahí puedo nombrar, tenés un panorama bastante repartido. amplio, A los docentes con un solo cargo no les alcanza. Nicolás, ¿qué es Nuevos Aires? Para que la gente entienda. A ver, creo que Nuevos Aires es un espacio que en nivel, yo voy a hablar, en términos locales y después sí, sé que ahí han comentado lo de Mauricio, que me parece un factor interesante por el perfil que exhibe, el doctor de Alessandro, siempre ha sido coherente con este perfil, incluso coincidente, con las ideas que venimos manteniendo. Algún sector, y no quiero entrar en Radicalandia, porque me parece que lo que les decía por ahí es un poquito un recién, porque también escuché el análisis inicial, creo que es a lo que la gente le ha picado. Yo cuando veo ese 17,5% de gente que no quiere, creo que está cansada de eso, de ese cabaret de la política, de ese señalar, de ese chiquitaje que no le resuelve nada a nadie. Me parece que viene desde ahí. Ahora, pensando en la lista de Nuevos Aires, creo que el doctor de Alessandro tiene un gran perfil y yo creo que va a ser muy clarificante cuando empieza a recorrer los distritos, cuando empieza a acompañar, porque creo que desde el punto de vista jurídico sobre todo, y creo que es el perfil un poco de la lista provincial, tiene mucho para contar y mucho para llegar a ese voto que yo te digo está desencantado de la política convencional y de los políticos convencionales. Y en términos locales y territoriales, creo que es la oportunidad de muchos. Esta es mi primera vez encabezando una lista local. Hemos conformado una lista que reúne hombres y mujeres de muchos radicales, y es cierto, pero muchos perfiles técnicos, perfiles barriales. Tenemos la tranquilidad de haber conformado una lista muy representativa para el vecino y que, ya te digo, todos los días salimos a caminar con humildad, no con un recurso que obviamente no vamos a poder explicar de dónde lo sacamos. De hecho, veo recursos volcados que no entiendo de dónde la sacan. No puedo comprender de dónde sale el dinero para semejante despliegue. Pero con la tranquilidad que podemos empezar a construir con los vecinos una agenda donde pueden empezar a hablar ellos. Y este es un poco el perfil del espacio Nuevos Aires. A través de la escucha, a través de la opinión del vecino, a través del pedido del vecino, empezar, y por supuesto lo que les contaba al principio, de lo que creo que le puedo aportar al vecino, que es esta capacidad de gestión, lo mencionaba, hay una estructura política que le quedan 2 años más en la conducción. Entonces la articulación, lejos de la chicana, en función de poder resolver problemas básicos de los vecinos, va a ser fundamental para adelante. Creo que eso es lo que es Nuevos Aires.
Nicolás, inevitablemente me tengo que meter un poco en Radicalandia, ¿no? Fíjate vos cómo lo manejás, pero digo, porque algunos piensan de que esta lista, la de Nuevos Aires, es la versión de justamente Adelante Buenos Aires, el espacio de Maxi Abad, dentro de un espacio de frente como contrapartida de lo que es Somos Buenos Aires, donde está toda evolución, ¿no? ¿Hay algo de eso? A ver, no lo veo así, digamos, no entré, creo que, ya te digo, creo que es un error entrar en ese lugar. Vos has dado números, digo, de una encuesta que desconozco la procedencia, Ujú. y la verdad que de la mayoría de las encuestas desconozco la seriedad, digo, pero son números que deben alarmar al radicalismo todo, ¿está? Yo lo que sí puedo decirte es que del 2015 para acá me he sentido muy representado y estoy orgulloso de haber acompañado el proceso que inició Daniel Salvador y que le dio continuidad a Maximiliano Abad, porque creo que es lo que le dio al radicalismo representatividad real en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que el grupo de intendentes que el radicalismo exhibe es gracias a esas gestiones y a decisiones que el partido ha tomado del 2015 para aquí, que fueron decisiones difíciles. Digo, ustedes han estado en el periodismo incluso antes que eso y en ese momento, y saben que fueron decisiones difíciles de tomar. Pero con el diario del lunes sabemos que han sido exitosas, que le han devuelto al radicalismo intendentes, representación en el conurbano bonaerense, incluso de los que hoy se despegan de ese lugar y dicen, no, fueron malas gestiones, pues yo los escucho ahora, digo, y Ujú. sinceramente, me cuesta no decir muchas cosas. Se los Nicolás, digo con pero sinceridad. Me encantaría que pasado este proceso. para un afiliado distraído del radicalismo, alguien que vota siempre donde está la UCR, ¿dónde está la UCR hoy representada en la provincia de Buenos Aires? ¿En qué frente? A ver, yo en la provincia de Buenos Aires hay radicalismo diseminado en distintas propuestas. Digo, ya la política de acuerdos y la política de coaliciones no nos impide poder analizar a los partidos políticos puros integrando una lista. Y en Ujú. términos locales, lo dejo a criterio de ustedes. Vengan a Esteban Echeverría a ver las listas que encabeza el radicalismo. Está bien, Y díganme ustedes cuál es Pablo, la lista radical y cuál es sí, la lista o cuáles son las listas del PJ Pues la otra o de de otras Somos, propuestas. porque peronista, ¿no? Pablo Domenicini dijo, los radicales están acá. Bueno, ¿qué pasó con Echeverría? Pregúntenle. Sí, ¿no? Aparece el radicalismo, pero recién en el segundo lugar, creo. Boeri, ¿no? Está. Está Boeri en cabeza, claro, Sí, y sí. proveniente del Randazo. peronismo. Y ni siquiera, a ver, ni siquiera lo quiero, no conozco, no voy a faltar respeto, no voy a personificarlo en nadie porque no No, está conozco a bien. los candidatos, a muchos no los conozco, no conozco al candidato de la Libertad Avanza. Hemos coincidido el otro día en un medio, digo, pero como decían ustedes recién, hay una decisión del espacio político de nacionalizar la elección que va en contra de lo que ellos venden modificar, digo, porque creo que confunde a la sociedad y hacen un poco lo que hacía el kirchnerismo, digo, ¿no? Esto de arriar, de confundir, de equivocar, pensando pura y exclusivamente en el beneficio propio y en el escenario electoral de polarización. Nosotros estamos lejos de ese espacio, estamos lejos de esa idea. En lo único que podemos coincidir es en explicarle a la gente que el problema es regional y que el responsable del desastre, del pobrismo y de que cada municipio esté haciendo lo que pueda es Axel Kicillof. Ujú. ¿Te sorprendió la decisión pública de Roberto León y de apoyar a la lista de Fernando Gray en Esteban Echeverría? Estamos hablando de un concejal Y radical, ¿no? ya te digo, mira, sinceramente, tengo muchas cosas para decir respecto a un análisis. Digo, ustedes han cubierto también la interna del radicalismo local, que fue anterior a esto. Eh, yo no puedo decir que un dirigente tome la decisión que quiera tomar. Cada uno es libre de tomar la decisión que quiera tomar. Lo que no voy a aceptar es que quienes se rasgan la vestidura hablando de radicalismo, después no salgan a apoyar a los candidatos del radicalismo, digo, porque además en algún momento lo han reclamado, ¿sí? Pero digo, yo no voy a hacer un juicio de valores de lo que los dirigentes hayan decidido, porque creo que, a ver, incluso creo que el problema fue interno, digo, ¿no? Ni siquiera tuvo que ver con nosotros. Ahí una conformación de una lista que evidentemente no contentó a algún sector de ese espacio y bueno, y pasaron cosas, digo. Nosotros la verdad que estamos lejos de esa pelea porque, te repito, creo que constituye parte de ese cabaret de la política que la gente no quiere más. Y te lo digo porque hablamos con la gente todos los días, de que nos despertamos, de que nos acostamos, hablamos con los vecinos. Eso es lo que la gente no le importa
con quién fue este, con quién fue el otro, si arregló, si lo pusieron primero, si lo pusieron segundo. A la gente le importa que no puede pagar la luz, a la gente le importa que no puede pagar el gas, que se le va todo el sueldo ahí, al docente le importa que ahora tiene que trabajar 10 horas más y que la guita tampoco le alcanza, a la gente le importa que la ambulancia no entra al barrio porque las calles son de tierra, a la gente le importa eso. Ujú. Y nosotros tenemos que trabajar sobre eso. Después habrá tiempo, digo, pasado este proceso, analizando este proceso en frío, por supuesto que tengo mucho para decir de todo lo que seguramente ustedes quieren escuchar. Muchísimo tengo para decir. Pero me parece que no es el momento. Y yo en este momento estoy del lado del vecino. Ujú. En este momento estoy del lado del vecino. Y en ese lugar me voy a quedar por delante también. Ahora, uno de los desafíos, Nicolás, bueno, dejamos esto para otro momento, ¿no? Entonces, a ver, escuchar eso que vos tenés para decir y que nosotros queremos escuchar además. Nicolás, por otra parte, bueno, esta lógica también, y bueno, hablaba de números hace rato, y es una lógica que se viene repitiendo, ¿no? Que es el tema de los extremos, la polarización. Estamos hablando de dos espacios, dos fuerzas que ligan por el centro, ¿no? En este sentido. ¿Vos ves que se puede romper con esta lógica de polarización que viene planteada no solamente a nivel local, Esteban Echeverría, sino también a nivel provincial y hasta país? Pero por supuesto, a ver, y no estaríamos Claro, si no, trabajando con tanta responsabilidad y tan identificados con un proyecto político como lo estamos haciendo en este momento. Verdaderamente, en la cercanía, por eso te digo, creo que hay perfiles políticos históricos, dirigentes o ex dirigentes, candidatos que son los mismos de siempre, que están tan alejados de la realidad de la gente, tan lejos. Digo, esto que por ahí ven ustedes todos los días porque hacen periodismo, digo, y este exacerbado porcentaje de gente desencantada que no quiere ir, digo, los responsables son los mismos de siempre. Los responsables son los que ocupan los lugares en esta lista. ¿Me entendés? Que cuando no son ellos es la mujer de ellos, cuando no es la mujer de ellos es el primo, cuando no es el primo es el hermano. Digo, y se van reciclando lo peor de la política permanentemente en los distritos y después no hay resultado. No hay resultado porque son los mismos que salen campaña tras campaña a vender algo distinto y no pueden explicar qué hicieron en las gestiones anteriores. Nicolás, para Y ir... tampoco pueden justificar, y tampoco pueden justificar, porque yo los he invitado, ha iniciado mi campaña, los invito a ver lo que podemos hacer nosotros, y le agradezco al grupo de Nuevos Aires en Esteban Echeverría por cómo le pone el pecho y el pulmón todos los días a la convicción militante, que es el único recurso que administramos. Porque todos nosotros podemos explicar, o sea, mi campaña es austera porque soy docente, porque vivo de la docencia y estoy feliz de vivir de la docencia. Ahora, quiero que me expliquen todos los candidatos de Esteban Echeverría que le venden soluciones a los vecinos. ¿De dónde sacan la guita para vivir? ¿De dónde sacan la guita para volcar el recurso a la calle que están volcando? Quiero que se lo expliquen a la gente, porque la gente tiene que saber quién va a llevar las propuestas de ellos al órgano legislativo municipal. Tiene que saber, la gente está cansada de eso. Nicolás, uno o dos proyectos que de llegar al Consejo vas a presentar y que te comprometes ante la gente. Voy con uno que me parece que es fundamental. Yo, y te digo desde mi lugar de educador, a mí me preocupa en mi distrito cómo funcionan las instituciones intermedias, ¿está? Por supuesto que yo no responsabilizo a ningún distrito de lo que está pasando en la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido, lo hemos charlado en alguna ocasión, que Kicillof la arruinó, y la arruinó de pandemia para acá en complicidad con Alberto Fernández, y en adelante terminó de destruir o está terminando de destruir lo que quedaba con la modificación del régimen, con la no repitencia, con la baja de los contenidos, con la falta de articulación. Ahora, sumado a esto y a la sobrecarga que tiene una institución educativa con respecto a la articulación, porque obvio, a ver, nosotros estamos felices de poder abarcar la mayor cantidad de necesidades que un menor tenga dentro de una escuela. Digo, yo no voy a renegar de eso. Me encanta que la escuela pueda detectar problemas, resolverlos. Ahora, es fundamental que todo lo que está alrededor funcione. Es fundamental que las comisarías de la familia funcionen. Claro. Es fundamental que minoridad funcione. Es fundamental que tengamos en las instituciones intermedias psicólogos que puedan acompañar a la familia. Entonces, el funcionamiento de las instituciones intermedias en mi distrito es ineficiente, cuanto poco. Nicolás, para terminar, dos cortitas y la más importante de la entrevista. ¿Fuiste a comer a Macondo alguna vez? Sí, por supuesto. Es más, a ver, ¿Irías ahora? Mirá, ya que ¿Volverías? me lo preguntaron, les voy a decir una cosa. Yo estaba escuchando en vivo, porque sé para dónde la pregunta, yo estaba escuchando en vivo la entrevista
del doctor Leonis con ustedes. Ujú. Antes que termine la entrevista, y pregúntenselo a él, tiene un mensaje mío en el teléfono de él pidiéndole el apoyo. Ujú. ¿Y tuviste respuesta? Sí, por supuesto, tengo una No, relación pues, mira, Te va a escuchar a familiar Anita de con... Grey, A ¿no? ver, Por yo, eso, Johnny Grey. yo tengo una relación, te habrá invitado a yo comer. tengo una relación de aprecio, hemos Sí. charlado un montón de veces. Más que sorprenderme el apoyo, me sorprendió La el... respuesta. no puedo negar, digamos, Sí, a ver, sí. yo me meto 30 segundos en Radicalandia, digo, no puedo negar la capacidad laboral territorial de quienes he enfrentado en una interna local. Es Digo, un yo sé, histórico, un histórico, un yo sé histórico. quiénes son los que, ya no hay dueño de los votos, digo, pero sé quiénes son los que se rompen el lomo laburando en una interna partidaria porque los he tenido enfrente, ¿no? Y vuelvo a reivindicar el proyecto político que defendí en ese momento. Vuelvo a reivindicar el proyecto político que defendí en ese momento y que seguiría defendiendo para adelante. Porque los que fueron a agarrar la calecita la chocaron. ¿Tá? Entonces, yo después voy a hablar de esto, pero refiriéndome puntualmente a él, me sorprende mucho que ese recurso militante haya quedado fuera de un proyecto político. Ujú. ¿Está? Porque sí puedo reconocerlo. Y en Nico, función de ese reconocimiento, sí, yo sí. le dejo un mensaje a Roberto diciéndole que me imaginaba que iba a acompañar al único candidato radical del distrito. Nico, ¿qué es un mol? Mol. Un bol de moléculas. ¿Por qué? ¿Están con ganas de estudiar química? Odio química. Odio ¿Por qué? química. Y Se el llevó- mol, Bueno, el mol fue un problema Se para la mí. llevó por el mol. Mol. no, pero bueno, mirá, a mí me encantaría, y mirá, tocaste un tema fantástico, porque Bien. hay un montón de conceptos como el mol, Sí. ¿tá? Y otros conceptos que en química han sido producto de sufrimiento de muchos, que hoy están muy lejos están muy lejos de ni siquiera mencionárselo como una efeméride a los pibes. Ujú. ¿Está? Porque estamos cada vez más achicados Sí, en términos sí. de contenidos en la educación. Ah, yo cursé ¿Está? merciología, ¿es lo mismo o no? ¿O es otra materia? ¿Cómo? Yo tuve merciología, ¿es lo mismo? No, bueno, acá se han modificado Ah, no se llama más las merciología. currículas Bueno, perdón, del tiempo, ¿no? Pero tampoco me Yo oriné, Nico. al día de hoy no solamente el mol, sino a la profesora Hakoichi, seguramente la habrás escuchado. Pero es hablar de histórica del química. distrito, Hakoichi. Histórica, Bueno, histórica. ya no, escucha, yo te lo digo así. Hay Hakoichis, pero sentados en los pupitres no tenemos quizás, hay problemáticas que hay que empezar a dialogar, chicos. Ustedes, a ver, en el tiempo de ustedes no había, no, perdón que tengo un perro ladrando. Sí. En el tiempo de ustedes no había un teléfono celular que tuviese que ser, como en este momento, producto de debate de hasta qué punto es una herramienta pedagógica y hasta qué punto es una distracción adentro del aula. Claro, ¿Está? Digo, claro. me parece que hay temas de agenda actual que la escuela está dejando atrás y que es necesario poner en la agenda. Y la agenda provincial también los está dejando atrás. Ujú. ¿Está? ¿Por qué? Por incapacidad. Básicamente por incapacidad. Yo creo que tenemos un gobernador que no tiene capacidad de proponer un proyecto superador para la educación en la provincia de Buenos Aires. Nicolás, Está, un abrazo. y obviamente hay responsables de que esto no se manifieste en términos locales porque los gremios están dentro de ese paquete y están dentro. Es más, muchos están integrando las listas de Fuerza Patria. Ujú. ¿Está? Entonces, y ni siquiera no me escuchen, amigos, miren las listas y presten atención. Nicolás, un abrazo grande, ¿eh? Tenemos que. El abrazo para ustedes, gracias por el contacto. No, Abrazo grande. Gracias a vos, ¿eh? Bueno. El hombre Ahí, de pues, la sí. tabla periódica, ¿Qué es un molde? Nicolás ¿Lo Bonino. habrá aprendido usted ya? No, es una unidad de medida de moléculas químicas, Ah. de elementos químicos. Como centímetro, milímetro, una cosa así sería. Sí, bollarda, pie, Claro, depende, claro. ¿no? El mol es particularmente ¿Y acá de la qué química. entra? Mol son siglas. Ajá. Tenemos esa imagen, ¿no? ¿Vale? Sí. Nuestro ¿Del mol? profesor. A ver. Tenemos un mol. No, esto no es un mol, es una unidad también.